algunas veces nos condiciona o nos hace pensar que el cristiano nunca debe de entristecerse. Y eso no es bíblico. La tristeza llega a nuestra vida tarde o temprano, pero ¿cómo tengo que enfrentarla? En oración. Cuando Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte, Él se encontraba en Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa de olivos, porque en el monte de los olivos había allí unas prensas para sacar el aceite del olivo. Pero espiritualmente Jesús estaba en una prensa, porque dentro de unas horas Él tenía que cargar con el pecado de toda la humanidad en la cruz del Calvario. Y mientras Jesús estaba ahí, recuerden que dice la Biblia, y que su sudor era como grandes gotas de sangre. Había una angustia tremenda en el Señor. Sin embargo, la medida que Jesús tomó fue la oración. Por eso dice en Marcos 14:35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Postrándose oró. ¿Qué hace usted cuando está angustiado, cuando está triste? Algunos tratan de disimular. Se van al shopping center, van a jugar, van a dormirse o sencillamente se refugian en el dolor y la tristeza, en una depresión. Otros se refugian en el alcohol o en otro tipo de distracciones. ¿Dónde tenemos que entrar para encontrar respuesta en la angustia? En la oración. Cuando usted se siente angustiado, entre en la oración. Es ahí donde va a encontrar la bendición de Dios para que usted tenga las fuerzas renovadas. En otra área es en el área de las tentaciones. Las condiciones económicas, con lo que ha sucedido ahora en Japón, va a repercutir definitivamente en todo el mundo, pero también lo que está sucediendo en el Medio Oriente. No sabemos hasta qué punto ha de desencadenarse este polvorín que se ha encendido. Recordemos que la parte norte de África, como el Medio Oriente, básicamente ellos tienen ahí casi el 70% de la producción de petróleo del mundo. ¿Cuáles serían las reacciones si un momento dado, en el caso de Irán, se encuentra en un conflicto como el que tiene Libia? Aunque ya comenzaron las revueltas en Irán, se cree que ya Irán tiene armas nucleares. ¿Cómo se podría defender una situación como esa? O sea, las cosas están complicando. Entonces, ahora se estima, algunos han hecho algunos cálculos de que para mediados de este año el barril del petróleo estaría costando arriba de los $150. Traducido en nuestro, digamos, en los precios de la gasolina aquí en nuestro país, estaría costando arriba de los $5 por galón de gasolina especial. ¿Cómo va a incidir esto en el trabajo? ¿Cómo va a incidir esto en la alimentación, en los estudios? Recuerdo una vez, y esto me preocupó, y la verdad que fue preocupante, porque me encuentro un joven en el banco y me dice, Pastor Lisandro, quiero hacerle una pregunta. Mire, yo me quiero casar, un joven ya de 29 años, 28, 29 años, me quiero casar, pero no tengo los recursos para casarme, ¿qué hago? Qué difícil es para ahora los jóvenes para poderse unir en matrimonio. ¿Por qué? Porque no existen los suficientes ingresos para mantener una familia. Y la necesidad de formar una familia existe. Por eso debemos de orar por los jóvenes, que Dios los bendiga, que les ayude a tener no solamente una buena profesión, sino buenos ingresos, para que puedan tener lo necesario para establecerse en la familia. Entonces todo ese tipo de temores vienen. Ante esa situación vienen las tentaciones. ¿Qué clase de tentaciones? Dinero fácil. El dinero fácil a través de meter productos de contrabando y venderlos a casi a precio de costo. Pero como no le costó nada, sino que los robó. Entonces hay personas que hacen eso, tienen en los almacenes, en las despensas, en los graneros, otros acaparan cantidades de alimentos y mientras el pueblo se está muriendo de hambre porque quieren sacar pues el producto cuando ya realmente le han elevado enormemente el precio. Vemos personas que van a ser tentadas ante la comercialización de la droga porque le van a ofrecer dinero que no tiene. Le van a ofrecer un dinero fácil a través de firmar, un documento que es ilegal.
van a haber soborno, va a haber esto, va a haber una presión. Todo este tipo de cosas, ¿cómo las va a poder manejar? Hay hambre, hay necesidades en la casa, ¿cómo las va a poder enfrentar? Entonces, el Señor Jesucristo, ahí en el Monte de los Olivos, Él estaba con gran angustia. Él lo dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Y en el versículo 38 de ese capítulo 14 de Marcos, cuando Jesús vio que los discípulos no pudieron orar ni siquiera una hora, les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Usted puede decir, no, yo nunca voy a cometer ninguna defraudación, jamás le voy a privar al gobierno de los impuestos que me toca darle, jamás me voy a quedar con ellos, jamás voy a hacer algo. El espíritu está dispuesto, pero en el momento crítico tiene usted la fuerza para decir, yo voy a cumplir con el Señor, voy a cumplir con el gobierno, voy a cumplir con mi familia, y aunque me parece ilógico rechazar una oferta tan jugosa que me están ofreciendo ahora, yo sé que mi prosperidad no viene del soborno, no viene de la venta de droga, mi prosperidad viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Para que usted pueda renunciar a toda clase de tentación, es necesario la oración. Por eso Jesús dice claramente, velad. En otras palabras, mantente en alerta y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, por lo tanto se requiere orar, se requiere la oración. Otra cosa importante, hermanos, para la fortaleza espiritual, es que nosotros definitivamente como individuos, como hombres, no tenemos la capacidad de ser firmes por nuestra fuerza de voluntad, sino por obra del Espíritu. Por eso en el versículo 33 que hemos leído dice, orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Nos habla de la firmeza espiritual. La oración nos introduce a una etapa de fortaleza espiritual, pero también cuando usted está recibiendo algún tipo de amenaza, ¿qué va a hacer ante esas amenazas? Hay que orar. El caso de Daniel en el capítulo 6, versículo 10. Él había sido amenazado a través de sus compañeros. Había un edicto de parte del rey que toda aquella persona que orase en los 30 días que habían sido estipulados y orase a otro Dios y no al rey o al ídolo que ellos habían edificado, pues tenía que morir. Ustedes saben cuál es la historia. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Cuando él escucha el edicto, él desafió el edicto. Y en el capítulo 6 y versículo 10 de Daniel dice, oraba y daba gracias delante de su Dios. O sea, Daniel desafió. ¿Qué va a pasar ante una amenaza como la que tuvimos semanas atrás de un tsunami en nuestra costa? ¿Qué va a pasar ante una amenaza de una cantidad de lluvia que sea precipitada sobre nuestro país y existan desbordamientos? ¿Cuál va a ser nuestra actitud ante una amenaza de una enfermedad, una amenaza de extorsión, amenaza de cualquier naturaleza? Hermano, nuestra actitud tiene que ser la oración. Desafiar, no encerrarnos, no enclaustrarnos, sino orar delante de Dios. Porque buscar el rostro de Dios es la mejor arma defensiva que pueda existir. Porque Él va a pelear nuestra batalla. Pero también, hermanos, necesitamos definitivamente fortalecernos espiritualmente para poder esperar la respuesta en el tiempo de Dios. Una de las cosas que más llega a desanimar es el paréntesis entre la oración y la respuesta de Dios. ¿Y cuándo Dios me va a responder? ¿Cuándo Dios va a hacer este milagro por mí? Ese tiempo se convierte en algunos casos como años. Pero sabe que encontramos un ejemplo en la palabra entre muchos. Zacarías y Elizabeth, ellos habían orado a Dios por un hijo. Llegaron a la vejez. Parece que era demasiado tarde para una respuesta de esa naturaleza. Habían orado por un hijo, pero Dios no se lo dio. Mientras Zacarías estaba ofreciendo el incienso en el templo, dice la palabra que el ángel de Dios se le acercó y ahora le dice, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo.